me gustaría entonces presentar un poco el porqué de esta mesa, por qué es relevante en el momento actual, por qué las invitadas que hoy tenemos son protagonistas excepcionales, ¿no? Y privilegiadas a la hora de tener una opinión sobre el tema que se nos plantea un poco hoy, ¿no? Las mujeres trans en la universidad como una experiencia profesional, una experiencia personal, ¿no? Y en ese sentido, pues os presentaré a cada una de ellas, diré algunas cosas de quiénes son y un poco el motivo por el cual las hemos invitado, y lanzaremos algunas preguntas para el debate que podemos como público también recibir desde el otro lado y poder lanzar alguna reflexión, alguna cuestión que queráis compartir con nuestros protagonistas y bueno, generar un debate que pueda ser importante alrededor de la estela de los eventos del 8 de marzo, ¿no? Que creo que la Facultad de Psicología ha hecho una labor importante a la hora de visibilizar temáticas feministas clave como son la migración, las mujeres migrantes y las necesidades de las mujeres trans en el contexto universitario, que me parece que son muy importantes justo para estas fechas, ¿no? de la lucha feminista. Entonces, como decía, me gustaría, pues eso, quizás esperar un par de minutos para tener a todo el mundo conectado, conectada, no mucho tiempo, pero y comenzar. Ahora se acaba de incorporar Juani, tenemos a todo el mundo ya de nuestra mesa conectada, así que, no sé, ¿os parece esto? Siempre empezamos un par de minutos a las compañeras, compañeros, ¿no? Bueno. Todo bien. Buenos días, ¿me oís? ¿Me oís bien? Te oímos perfectamente. Vale. ¿Y la cámara se ve bien? Sí. Estábamos hablando, Juani, que íbamos a cambiar como un poco dos cosas. Una, los tiempos de intervención, porque Aurora tenía como una propuesta guay, era que hablásemos menos tiempo al principio y tener más tiempo para el debate al final. Y hemos cambiado otra cosa, que es el orden en que interviene la gente. Entonces empieza Aurora, después vas tú, después Elena y por último Marina, ¿no? En bloques cortitos y luego, pues luego podemos reaccionar a lo que han contado las compañeras, podemos recoger a lo mejor también preguntas del público y desde ahí hacer algo un poquito más dinámico, ¿no? ¿Cómo lo ves? Me gustan los sistemas dinámicos. Genial. Bueno, son y 34, yo por mí empezamos, ¿cómo lo veis? Hemos dado 4 minutos para que la gente se haya levantado por el agua, por el café, a lo que sea que tuviera que ir. Bueno, a mí me gustaría, lo primero, reforzar un poco esta presentación que estaba haciendo anteriormente, ¿no? En la que creo que es relevante que, por una parte, estemos pensando en el 8 de marzo y la mirada feminista en general como algo que está atravesado por el trabajo docente, trabajo investigador, es decir, que es algo que tiene que ser importante para las universidades. En este caso, yo, como decía antes, reitero mi agradecimiento al decano de la Facultad de Psicología y a la vicedecana de Estudiantes y de Cultura, el cómo han sido capaces de plantear que esto era importante, que se hablase en una sesión anterior sobre migración y que hoy hablásemos de las mujeres trans como científicas, como estudiantes, como docentes en el ámbito de la universidad, como temas fundamentales, ¿no? de esa lucha feminista, porque somos, ¿no? parte de estos debates feministas, y que creo que precisamente en un momento como el de hoy, que se está debatiendo nuevas propuestas, están hoy registrándose nuevas propuestas de ley en el Congreso, si no me equivoco, está muy en el candelero durante las últimas semanas, ¿no? Esta reacción social, ¿no? frente a los derechos trans, por una parte de gran apoyo de buena parte del feminismo, por otra parte de mucho apoyo de los colectivos LGTB, de otros movimientos sociales y con unas pocas resistencias, ¿no? situadas en el ámbito de ultraconservador y de extrema derecha de nuestro país, y de algunas personas que desde algunos lugares que se autodenominan feministas están criticando, ¿no? sobre todo
la presencia de mujeres trans o la comprensión de los debates y las necesidades de las mujeres trans en ese contexto feminista, que son, yo creo, temas que podemos abordar hoy, ¿no? En ese sentido, creo que esta mesa tiene una temporalidad muy ajustada, ¿no? Se está celebrando, estamos hablando justo hoy con 4 personas, 4 mujeres que tienen una visión muy atravesada por la primera persona, ¿no? Muy atravesada por su lugar profesional e investigador, y que están aportando, ¿no?, esta doble mirada, por una parte, al momento actual político, pero también desde un lugar profundamente enraizado en esta experiencia universitaria, donde nos atraviesa también otro debate importante que quizás no está tan visible en los medios de comunicación o en estos debates, que es cuáles son los problemas que se encuentran las mujeres trans en la vida investigadora, docente, universitaria, que yo creo que muchos de ellos son bastante particulares, ¿no? Entonces os pediría, ¿no?, que reflexionáramos sobre estos y otros temas, ¿no?, que os parezcan relacionados, y yo he elaborado algunas preguntillas que quizás nos pueden ayudar a facilitar ese debate, ¿no? Desde qué opinión os merece el debate actual sobre la ley trans en los términos en los que se está planteando, cuántas ideas erróneas aparecen, o directamente no solo erróneas, sino falsas, sobre las mujeres trans y su aportación en los espacios públicos, y luego preguntas específicas que tienen que ver con este lugar, ¿no?, importante, ¿no?, como qué problemas tienen las mujeres trans en la universidad, qué problemas podríamos enfocar como aquellos que tienen una solución bastante fácil, o que incluso se podría pensar si esta ley u otras podrían articular maneras de solucionar esos problemas, o qué cambios consideramos, ¿no?, incluso en términos de utopía, que pueden ser necesarios para la universidad, ¿no?, en la producción del conocimiento, en la participación social, en la representación y los cargos, en el acceso a los puestos de trabajo dentro de la universidad, y cómo dialogan, ¿no?, estos cambios con las necesidades específicas de las mujeres trans. Desde luego da para tesis doctoral, ¿no? Da para tesis doctoral. Lo digo por si alguien que nos está escuchando dice, ay, es que yo no sé qué estudiar de tesis doctoral. Mira, este es un temazo, ¿no? Y para esto tenemos a Muriel Aurora Ranchel. Aurora es una investigadora de 25 años, con una camiseta estupenda, que ya se la hemos alabado hoy. Ha terminado la carrera de matemáticas en la Universidad de Barcelona. Es la Universidad de Barcelona, ¿verdad? Y es vocal de participación y socios de Prisma, una asociación científica LGTB que está trabajando muchísimo por dar visibilidad a científicos, científicas, científiques LGTB, y que yo creo que estáis haciendo una labor muy chula. Ella es una mujer trans, utiliza pronombres femeninos, y aunque es matemática, ha participado en refutaciones y artículos científicos sobre el tema trans desde la medicina y la biología. Y hoy la invitamos en esa doble calidad de investigadora, de matemática, y también de activista desde su organización Prisma, que, como digo, os invito a visitar la web porque están haciendo sus materiales, porque están haciendo un trabajo muy interesante. Cuando quieras. Una pequeña corrección antes que nada, que es Ranchal, no Ranchel. No sé por qué siempre todo el mundo hace lo de decirme Ranchel, incluso cuando lo veis por escrito, pero bueno, da igual, no es importante. Y ahora entrando ya en contenido, yo voy a centrarme sobre todo en la parte científica, porque aunque también sé bastante de la parte legal y tal, esto lo dominan mejor otras compañeras. Respecto a la situación trans en las universidades, hay mucho que contar y en la investigación. Primero empezaré por la situación trans en la investigación como sujetos. Hay unos cuantos problemas, no solo en la investigación, sino en la ciencia como sujetos. Hay unos cuantos problemas. El primero es que supongo que muchas de las presentes sabréis que muchas veces la ciencia se estudia las medicinas solo en hombres cis, y que recientemente se está estudiando cada vez más en mujeres cis también.
pero en personas trans casi nunca hay estudios, salvo de las hormonas, porque son específicas sobre nosotras. Y esto es importante, porque hay enfermedades que ahora sabemos que tienen síntomas distintos en hombres y en mujeres, asumiendo cis y sin intersexualidad, que es otro colectivo que también necesita lo mismo. Y medicinas que afectan diferente a hombres y a mujeres cis, creo que es perisex, no, diádico. Cuando una persona no es intersex es diádica. Pero muchas de estas cosas no sabemos de qué dependen exactamente. En general se asume que van por hormonas porque la mayoría van así. Porque muchas veces tiene que ver con el metabolismo. Pero no siempre se sabe. Hay algunas que lo sabemos y que, aunque lo sabemos, muchos de los médicos que luego tienen que aplicar las cosas no lo saben. Eso también hay que arreglarlo. De hecho, es una de las cosas por las que la ley trans pide una formación a los sanitarios. No solo es para el tema de las hormonas y operaciones pertinentes, también es para estas cosas. Ha habido mujeres trans que se han muerto porque tenían un infarto con los síntomas de mujer y el médico se negaba a aceptar que los síntomas en mujeres trans del infarto eran los de mujer. Y que han terminado muriendo del infarto porque el médico se negaba a reconocer lo que ya sabemos. Yo lo sé básicamente porque conozco estos casos. Esto desde el punto de vista de sujetos de ciencia creo que ya cubre bastante la problemática. En cuanto a falta de conocimiento, hay otra problemática que es la del tratamiento. Hay artículos que desde el punto de vista científico están bien, pero te encuentras que dicen transmujer. Transmujer no es una palabra, es mujer trans. 2 palabras. O cosas peores. También está el hecho de que hay artículos científicos que directamente están mal hechos, que se hacen para atacar al colectivo. Algunos de los que he refutado, por ejemplo, había uno que salía de una de las unitats d'identitat de gènere. Bueno, creo que no era en Cataluña, así que unidad de identidad de género. Que son los centros de referencia de salud trans en España. Y el artículo estaba plagado de mentiras. Pero es que además, cuando decían una mentira, ponían 7 referencias a su bibliografía. ¡Wow! 7 referencias. Debe ser algo que está muy demostrado y muy seguro. No. De estas 7 referencias, esto es una frase concreta que decía que estaba creciendo el arrepentimiento y las destransiciones. Yo miré las 7 referencias. La 7ª era de los mismos autores y no conseguí encontrar el texto. Seguramente sí que les daba la razón porque la habían escrito ellos mismos. Pero las otras 6, todas, decían lo contrario. Decían, o no está creciendo el ratio de arrepentimiento o de destransiciones, o es una cantidad muy baja, según si estudiaban evolución o no. Salvo 1 o 2, ahora no me acuerdo, que es que directamente no decían nada de la prevalencia, porque no era parte del objeto de estudio. Y claro, si no sabes y no vas a mirar la bibliografía, es un documento de la unidad de la unidad de género. Serán gente que sabe mucho. Yo no creo que sea que no sepan, pero si es que saben, entonces el problema es otro bastante claro, es mala fe. Y luego están los problemas que sufren las personas trans que trabajan o estudian en las universidades. Yo personalmente casi no me he encontrado ninguno, he tenido bastante suerte. Hay otras personas que no la han tenido, de las cuales conozco casos, tanto estudiantes como gente que trabaja. Ha mejorado mucho respecto
antes. Pero eso siempre, en cualquier movimiento de este tipo. Pero aún falta mucho. La ley trans, aunque no aborda de forma muy directa la mayor parte de estas cosas, a juzgar por estudios de otras leyes similares en otros países, va a, por su mera existencia, rebajar estas situaciones. La ley argentina, por ejemplo, no abordaba nada respecto a la violencia en pareja a las personas trans, y es uno de los indicadores que se vio que bajaba muchísimo. Las mujeres trans pasaban, era alrededor de una quinta parte de las agresiones que sufrían antes de la ley, después. Y creo que estoy ya tomando mucho tiempo y creo que ya toco con la siguiente persona. Muchas gracias, Aurora. Perdona por la equivocación con tu No pasa nada, es habitual. Debería llevar gafas si no las llevo, ¿eh? O sea, también te digo que es culpa mía por no haberme las puesto. Te agradezco todos los comentarios que has hecho sobre la mala ciencia, la ciencia hecha a mala fe, o directamente la suerte de tener o no un contexto más amigable, ¿no?, para las personas trans y para las mujeres trans a la hora de poder estar en la universidad, ¿no?, que creo que es muy relevante. Creo que debo matizar algo. Hay mala ciencia, pero la mayor parte de la ciencia sobre el tema, dejando de lado la parte de la falta de investigación, la investigación hecha mayormente es buena, ¿eh? Existe la mala investigación, pero la mayor parte es buena. Yo uso mucho la investigación existente y la mayor parte no tiene estos fallos, está bien hecha. Por ejemplo, las 6 referencias que usaban para decir su mentira, que decían lo contrario, esas 6, mire su metodología y estaban bien hechos. Bueno, no quiero que parezca que estoy diciendo que la ciencia es el mal, porque no es así, es muy útil, la necesitamos. Igual te he citado mal en esto, ¿no? Pero sí que creo que es importante señalar que cuando estamos en un ámbito científico, a pesar de que estamos en un ámbito científico, todavía tenemos situaciones en las que nos encontramos con mala ciencia. Es decir, que la tendencia general sería, idealmente, que si no es científico no fuera publicable, ¿no? Yo entiendo que no fuera algo que se pudiera enseñar si no tiene unas bases científicas, ¿no? Claro, yo ya tengo una edad, pero yo recuerdo haber estudiado en la universidad pues, las terapias de reconversión, por ejemplo, ¿no? Como algo que entraba en examen. Pues claro, es que directamente a veces se nos enseña con cuestiones que ni son ciencia. Se puede, no sé, mala praxis, mala fe, se puede hablar de muchas cosas, o de falta de cientificidad. Voy a presentar a Juani Bermejo Vega. Es doctora en física e informática, en especialidad de computación cuántica por la Universidad Técnica de Múnich. Ella es investigadora Marie Curie en Atenea 3.1 en la Universidad de Granada. Ha trabajado como investigadora postdoctoral en la Universidad Libre de Berlín, en Alemania, del 16 al 19, y como investigadora predoc en el Instituto Max Planck de la óptica cuántica de Múnich, en Alemania. Es licenciada en física e ingeniera técnica de informática por la Universidad de Salamanca, y también es activista por los derechos, igualdad e inclusión en la ciencia, ¿no? Motivos por los cuales pues, hace que sea también otra persona muy idónea, otra mujer muy idónea para estar en el debate de hoy, ¿no? Ella es cofundadora y organizadora de congresos de información cuántica inclusiva, como el Q-Turn, y del grupo de igualdad de oportunidades de la Max Planck PhDNet, lugares en los que ha tenido una gran experiencia y un gran impacto. Y bueno, Juani, te pasamos la palabra para reflexionar un poco sobre estos 2 ejes que hemos planteado. Muchas gracias, Lucas. Estoy muy emocionada de conoceros a todos y estar aquí hoy. Se te ha faltado un detalle en mi bio, que es que a Juana, a pesar de ser informática, se le ha caído la conexión durante el final de tu introducción, justo cuando has dicho las preguntas. Entonces te voy a preguntar si me las puedes repetir. Fenomenal. Las lanzo otra vez porque seguro que hay público que se acaba de conectar y le viene, no solamente viene a ti, sino a esta gente que se acaba de conectar. Estábamos hablando como de 2 ejes. Por una parte, ¿qué opinión nos merece, ¿no?, el debate sobre la ley trans, ¿no?, en los términos en los que se está planteando? ¿Cuántas ideas erróneas hay ahí en ese debate o directamente falsas? Y por otra parte tenemos otro eje de preguntas que sería ¿qué pasa con las mujeres trans en la universidad, ¿no? ¿Qué problemas os encontráis y qué cambios necesitamos que se produzcan en el espacio universitario para mejorar la producción del conocimiento, que es algo en lo que Aurora
de alguna manera ha puesto el enfoque, la participación social, la representación, incluso el acceso a tener un empleo en la universidad, si hay barreras específicas, ¿no? Vale, pues una cosa que ha dicho Aurora, yo la parte de legales y leyes, creo que se la voy a dejar un poco a Marina, que es la experta en eso. Yo, en realidad, de leyes sé cero es un porcentaje. Me voy a centrar un poco quizá en temas de igualdad e inclusión, que es un poco lo que se relaciona con mi experiencia. De la ley trans querría decir un par de cosillas básicas. La ley trans es una ley muy necesaria. En mi opinión, llega con retraso, mucho retraso, porque esta ley se empezó a solicitar hace muchos años por colectivos LGTB, y de 2015 lo principal que viene en esta ley trans es quitar condiciones abusivas para cambiar tu DNI, en realidad, para lo que solemos llamar la autodeterminación de género, poder cambiar tu DNI, actualizar tus papeles sin tener condiciones abusivas como tener que estar 2 años en tratamiento hormonal cruzado. Lo cual, obviamente, es una cosa muy necesaria y se viene pidiendo desde la ONU y la OMS desde 2015, pero en realidad en el colectivo venimos solicitando estas cosas desde antes de 2014. Ya en 2014 hablaba mucho de interseccionalidad y cómo en la universidad, volviendo al tema de la universidad, esta ley no va a ser una panacea para que las personas trans entren en la universidad. Sabemos que la universidad es un sistema meritocrático, anquilosado y con unos criterios quizá con problemas para que entren ciertos tipos de personas. Sabemos que en la universidad no abundan las personas racializadas, sabemos que no abundan las personas LGTB, las personas con enfermedades crónicas o las mujeres cisgénero. Y evidentemente la ley trans no va a solucionar barreras que afectan también a otras personas. Estas barreras, por ejemplo, las podemos notar en que hoy en día se suele decir esa cifra. Si miramos cuántas personas LGTBI están fuera del armario en la universidad, los números no son tan altos. En ciencias físicas en Reino Unido, por ejemplo, los hombres cisgénero homosexuales, hay estudios como del Instituto IOP, que miran que hombres homosexuales están 40% fuera del armario. Y estos números caen más en mujeres lesbianas y son un 14% en personas bisexuales o personas transgénero no conforme o no binarias. Son números muy bajos. Y eso, en realidad, por ejemplo, cuando comparamos mujeres trans con hombres homosexuales, pues no es lo mismo, pero vemos que aquí hay un problema de que la gente no sale del armario en muchas personas que son bastante diferentes, ¿no? Y esto señala que hay un problema de cultura, un problema de que el sistema no es amigable para las personas. También se ve que las personas en el colectivo LGTBI suelen tener más estrés que las personas que no pertenecen a ese colectivo y que se enfrentan a una serie de problemáticas que les cuesta entrar más en la universidad. El sistema meritocrático que tenemos, por ejemplo, también selecciona a gente con muy buenas notas para entrar a la universidad. ¿Quién puede tener muy buenas notas en esta sociedad? Personas que tienen estabilidad financiera y personas que estabilidad económica y estabilidad emocional, que son situaciones que no tienes a lo mejor si estás trabajando a la vez que estudias, o si te echan de casa tus padres cuando sales del armario, o si tienes una situación crónica. Entonces hay un montón de barreras invisibles, aparte de que, por ejemplo, que las personas trans no tengamos acceso sencillo a registrar nuestra documentación, lo cual que no se van a solucionar con la ley trans. Cosas que sí se pueden solucionar. Bueno, yo llevo 1 año y medio intentando pues solicitar que me den hormonas, que bueno, que es una cosa que no todas las personas trans desean, pero bueno, yo llevo 1 año y medio solicitando el tratamiento hormonal cruzado, cambios de nombre, cambios de registro civil, y en España puedes tardar 3 años en pasar por este proceso si lo tienes muy claro desde el principio que tú quieres hormonas, porque eso es un requisito, y si no te la lían mucho en ninguno de los pasos del sistema. Pues eso se arregla, se solucionará en parte. Luego, si la ley se implementa bien, pues a lo mejor estos problemas se solucionan quizás en los próximos 5 años. Pero, por ejemplo, vemos también en Andalucía que tenemos una ley donde las personas trans podemos usar los baños que queramos en la universidad o centros docentes públicos. Eso no se implementa a menudo. En muchas universidades se mantienen señales en los baños que son de género binario
Y hay casos de acoso en los baños de personas trans. Por ejemplo, yo he sufrido acoso en un baño de la Universidad de Ciencias. Que, bueno, o sea que estamos hablando de que, quiero decir que la ley es muy necesaria, pero que en realidad es muy básica y muy limitada y que llega con bastante retraso. Y no sé si me he dejado con el tintero. Quizá puedo pasar un poco la palabra a la siguiente persona y luego vamos quizá comentándonos los unos a los otros según se nos olviden cosillas. Creo que podemos hacer esto, ¿no? Como intervenciones ágiles, y si después te acuerdas de algo, quieres reaccionar a lo que ha hecho otra persona, lo puedes hacer. O sea, que mola más así. Os voy a presentar a Elena García Cebollada. Ella es investigadora predoctoral de la Universidad de Zaragoza, está en 4º año de doctorado en bioquímica y biología molecular, está especializada en bioinformática y ahora mismo es coordinadora general del Congreso BAC Zaragoza 2021. No sé qué es BAC, quizás tú no lo quieres contar. Y forma parte del grupo de trabajo Ciencia Inclusiva de la Marea Roja de Investigación. Milita además en la Asociación Rebelión Feminista y en la Asociación Purna. Cuando quieras, Elena. Sí. Bueno, aclaro, BAC Zaragoza simplemente es Congreso Anual de Biotecnología, que es el campo en el cual me he formado. Y bueno, la verdad es que ser trans y trabajar en temas de biología y hablar de ello en redes significa que automáticamente te nieguen tus conocimientos. Básicamente, así ya de primeras, como entrada. Ahora ya voy más bien a las preguntas. En cuanto al debate sobre la ley trans, me parece que el principal problema que estamos teniendo actualmente es que el debate no está siendo un debate sobre la ley, sino que el debate ya se ha trasladado al debate sobre las personas trans, que no está siendo un tema de, bueno, a esta ley le fallan estas cosas, se podría mejorar esto. No, está siendo un debate sobre la moralidad de la existencia de las personas trans casi, lo cual me parece súper problemático. Y bueno, en cuanto a ideas erróneas, sobre todo yo creo que se está malinterpretando mucho el tema de la autodeterminación. Se está diciendo que todo es biología y, bueno, no todo es biología. La biología sí que da un sustrato básico, pero existe la interacción entre el genotipo y el ambiente. Y a partir de ahí ya, pues, es a partir de lo que se desarrolla la personalidad. Sí que hay una base, sí que hay estudios que dicen que a lo mejor puede haber una mayor predisposición, pero la biología en la mayor parte de los casos no es determinista, no es algo que te diga si tú tienes este gen vas a ser así, ¿vale? Eso es algo que cada vez que lo leo me pone muy nerviosa, y cada vez que intento defender ideas desde una biología más avanzada que la de la ESO, me dicen que no tengo ni idea de biología, a pesar de llevar 8 o 9 años de formación en el campo. Un caso muy concreto que además me parece muy guay porque ha salido un estudio el 28 de febrero, es el de las mujeres trans en el deporte. Se ha demostrado que realmente el rendimiento de las mujeres trans en el deporte, al menos en el deporte aeróbico, depende muchísimo de los niveles de testosterona en sangre. Es decir, que a partir de los 4 meses de tratamiento hormonal ya la testosterona está a unos niveles en los cuales el oxígeno que llega a los músculos es exactamente el mismo que en las mujeres cis, y que esto ya demuestra que hay una igualdad en ese sentido. Sí que en ese estudio se muestra que las mujeres trans de media tienen algo más de fuerza, pero a cambio también tienen más masa corporal, con lo que al final de las conclusiones llegan a la conclusión de que más o menos está todo muy igualado y que se resume. A ver, resumir es una palabra muy mal elegida, pero me entendéis. Al final se resume como bastante en los niveles de testosterona, que van limitados por los organismos de competición. Entonces están viendo un problema donde realmente se está demostrando que no lo hay. Y luego en cuanto a los efectos de la ley en el ámbito universitario, yo creo que es muy importante ver lo que ha pasado cuando ha habido leyes autonómicas. Por ejemplo, aquí en Aragón,
la normativa de cambio de nombre y de inclusión de personas trans fue casi a la par que la ley trans de Aragón. Esto probablemente haga que pues el sacar la ley trans a nivel nacional haya un movimiento en todas las universidades para tener un protocolo uniforme. Porque no puede ser que yo, que soy investigadora en UNIZAR y además estoy estudiando psicología por la UNED, en una universidad sea mujer y en la otra sea hombre, que es lo que me está ocurriendo ahora mismo. Porque claro, yo he podido cambiar mi nombre en el registro, pero no he podido cambiar todavía el sexo porque no llevo a los 2 años en hormonas. Entonces, como los protocolos de Aragón sí lo permiten, pero los estatales no, hay esa discordancia entre las dos universidades ahora mismo, lo cual me parece que sería muy útil, es necesario tener una normativa nacional y no depender de las normativas autonómicas. Y pues eso, yo creo que también el eliminar el requisito de las hormonas que tienen muchísimos efectos secundarios y que no todo el mundo lo desea, creo que ya no es un efecto en la universidad, es en la calidad de vida de las personas trans y eso va a repercutir en todos los ámbitos en cuanto a la vida de las personas trans, que no va a ser solamente en la universidad, que va a ser en cualquier ámbito laboral, en cualquier parte. Y me parece muy sintomático lo que ha dicho, me parece muy interesante lo que ha dicho Juan y que yo también estaba pensando en eso, que también lo que pasa es que hay ciertos sitios que nos parecen vetados a las personas no normativas, a las personas que no somos hombres cis hetero blancos. Que de hecho en la universidad sí que se ve que, por ejemplo, con el caso de las mujeres cis, en las primeras fases de la universidad hay un 50-50, pero luego conforme vamos avanzando y vamos ascendiendo en la escalera de la universidad, van desapareciendo y van quedándose solo hombres. Muy probablemente es lo mismo que ocurra con las personas racializadas, con las personas LGTB específicamente, con las personas trans, que igual no hay tantos estudios porque es un tema más difícil de estudiar, porque no hay unos marcadores claros y sobre todo porque hay muchísimo armario, porque es un espacio que puede percibirse como muy hostil, ¿no? Y creo que eso es algo a lo que habría que aspirar también a generar referentes, a reexaminar los criterios y sobre todo que esos criterios no estén diseñados por un comité de señores cis heteroblancos, sino que se contemple la diversidad también en los comités de creación de los criterios. Y creo que con esto ya he llegado a pasarme del tiempo. Qué disciplinada. Muchísimas gracias, Elena. Yo creo que has aportado ahí cosas muy relevantes, ¿no? Con la cuestión, además, del deporte, que a mucha gente le suscita, ¿no? Como esta idea de la ventaja competitiva, cuando nadie le dice a Phelps, por ejemplo, que tiene una ventaja competitiva, ¿no? Con esa capacidad pulmonar que tiene y a todo el mundo ya le parece bien, ¿no? O sea, que nos preocupa la capacidad competitiva de unas personas y no de otras, ¿no? Y cómo la biología se utiliza de una manera muy torticera y luego resulta que cuando alguien sale de biología no nos interesa saber, ¿no? En fin. Quería presentar a Marina, que también es una gran amiga. Ella es catedrática de Derecho, es activista reconocida, está en todos los saraos importantes en los que se está hablando de cuestiones legislativas. Ella es madre, es activista, es una persona que digamos, es siempre muy bien recibida y ha sido directora de departamento y me decías que hoy dejabas de ser directora de departamento. Sí, adiós, gracias. Madre mía, podrás descansar por fin, ¿o no? 4 años y 9 meses de gestión. Sí. Estás en la Comisión de Igualdad de la Universidad de Valladolid y eres miembro de la Junta Consultiva de la misma universidad. Cuéntanos, ¿qué pasa con la ley? ¿Qué pasa con los términos del debate? ¿Por qué se habla tan mal de las mujeres trans? Bueno, yo, puesto que estamos hablando de universidad, primero querría poner un poco en contexto esto, ¿no? Es decir, la universidad, si os acordáis, nació como una unión libre de diversos estamentos para la ciencia, ¿no? Y para la formación y la difusión de la cultura. Y luego la universidad le hemos ido dando diversos caracteres al paso del tiempo. Cuando llega la universidad democrática y el principio de acceso universal a la formación universitaria, convertimos la universidad en una herramienta de prestigio social, en una herramienta de formación laboral, pero también en un factor de progreso social, ¿no?
frente a la vida doble que ha tenido la universidad, porque es verdad que a veces ha fomentado el progreso científico, pero otras veces ha sido un factor de mantenimiento del orden social ante todo eso, ¿no? Yo siempre digo, cuando hablamos ya de diversidad sexual en la universidad, que detrás de cualquier barbaridad que se haya cometido contra las personas con diversidad sexual, siempre ha habido un tratado, un manual o un estudio científico de algún personaje universitario que lo ha justificado, que lo ha promovido o que ha dicho que esto es lo que había que hacer. La universidad ha tenido muy mala relación con la diversidad sexual porque ha sido un factor de estabilización social, ¿no? Y la sociedad era represiva respecto a nuestra presencia. Y todavía hoy es un sitio donde la armarización, el armario de terciopelo, afecta a muchos de los miembros de su comunidad, al profesorado, al PAS. Hay mucho, y esto está constatado por los estudios como ADIM, que hizo un muestreo muy amplio entre profesorado y personal universitario. Hay muchísima gente que oculta su diversidad sexual en la universidad, que no se atreve a manifestarla. Hay mucho miedo a las represalias o a cómo puede afectar a tu carrera universitaria, y hay incluso bastante gente, un porcentaje preocupante de gente que tiene reacciones homofóbicas o transfóbicas en una comunidad como esta, que se supone que es de cultura, ¿no? Asumir la diversidad como un signo distintivo de la universidad, pues todavía es algo que está pendiente. Ese es el problema. La normativa de base universitaria no tiene nada, es decir, no se contempla. En los estatutos de las universidades raramente se refleja nada de esto. Las leyes orgánicas de educación lo más que han hecho ha sido reconocer que no se nos puede discriminar ni por orientación sexual ni por identidad. Y hasta aquí han llegado, no se llega más. Y ya tenemos que ir a las leyes autonómicas para encontrarnos con algunas que han dedicado un artículo a la universidad y a la investigación, diciendo que se nos tiene que reconocer la identidad, que tiene que haber protocolos y que se tiene que fomentar la investigación también en diversidad sexual, que es una cosa que sería muy necesario para equilibrar esa biblioteca llena de monstruos y en la que por una vez pues, las personas que hemos estado al margen tengamos una voz, ¿no? Ahí, ¿qué nos va a aportar la posible ley trans? Bueno, pues, a ver, primero, ¿por dónde se tramita, ¿no? Es decir, si se tramita el proyecto del Ministerio, solamente tenemos 2 artículos en los que no hay una mención propia a la universidad, sino a las instituciones educativas, obligando a que se nos reconozca la identidad, obligando a que haya protocolos para poder hacer los cambios de nombre, los cambios de sexo, y pues que se nos incluyan los protocolos contra el acoso, ¿no? Que no sería poco. Porque de todo esto, hace 3 años, 4 años no había nada. Es decir, todas las disposiciones que tenemos en estos momentos son, desde que hace 4 o 5 años arrancaron los 2 primeros protocolos de reconocimiento de identidad de género en la Universidad de la Complutense, en la Universidad de Valladolid. Luego ya vino otras universidades. Hasta hace 5 años no teníamos apartados en las universidades dedicadas a la diversidad. En los departamentos de igualdad no se consideraba que este fuera un problema a tratar, porque se centraban en la igualdad formal hombre-mujer, y ahora pues empezamos a tener con problemas de encaje en la estructura universitaria, pero instituciones que se dedican a esto, ¿no? Y empezamos a tener inclusiones en los protocolos, poco a poco, y quizás empezamos a tener una eclosión de trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster y de proyectos que pretenden pues centrarse en la investigación en diversidad sexual también. Esto, aquí la sociedad está por delante de lo que prevé la ley, y aquí la sociedad está por delante de todo el debate social. Pero es malo que dependamos de la autonomía de cada universidad, y es malo que la ley se nos esté quedando corta según nace probablemente. Hay un pool de 22 universidades de momento, y está creciendo, que ya comunican políticas de diversidad sexual entre sí y que recogen las mejores prácticas y que se están intentando apoyar unas a otras en crear políticas de diversidad y de investigación en la universidad, pero todo está en un proceso de nacimiento, ¿no? En una fase incipiente. Y frente a esto, pues lo que tenemos, estáis viéndolo todas, un debate social cruel, en el que frente a la aportación de debates científicos o de estudios o de lo que sea, pues 2 memes, una noticia falsa o alarmista, parece que queda al mismo nivel y parece que eso vale. ¿Qué es lo peor que nos está pasando? Bueno, pues que efectivamente estamos encontrando una gran oposición, y que esa oposición siempre tiene por detrás 2 cosas.
la presunción arrogante por parte de las personas que se consideran a sí mismos normales, porque son mayoritarias, de que nosotras no tenemos una capacidad suficiente y que necesitamos tutela o guarda de terceros, y el recelo a nuestra presencia, a nuestra aparición, a las vidas que no entienden. El hecho de que parece que hay gente que está pidiendo que una ley que es para restaurar nuestros derechos se tenga que dedicar a contenernos, como si fuéramos un peligro social. Esas dos actitudes están detrás de casi todas las oposiciones que estamos encontrando, de las propuestas de limitación que se nos están haciendo y probablemente de lo que va a ser el devenir de si esta ley sale o no sale. Y este debate está abierto, en esta lucha estamos todas y algunas, pues por desgracia, nos jugamos la vida, nos jugamos el cómo vamos a vivir. Aquí hay gente que está desde su cátedra universitaria en la Torre de Marfil, cómodamente instalada, generando objeciones que no va a sufrir. Si en el momento en el que se debatiera las leyes contra el racismo en la América de los años 50 se estuviera dando al Ku Klux Klan la voz, pues obviamente creo que esas leyes contra la segregación no habrían salido, ¿no? Y es muy curioso cómo aquí se está dando voz a grupos antiderechos que no tienen que justificar nada, al parecer sencillamente plantean miedos y objeciones y son atendidas. Y a nosotras se nos pide que justifiquemos cada cosa de las que decimos, que expliquemos de dónde viene cada artículo, cada palabra, de qué informe científico hay detrás, de qué leyes o de qué sentencias hay por detrás y de qué justifica cada una de las cosas que pedimos. Es un debate asimétrico y es un debate injusto el que estamos sufriendo, pero bueno, pues yo tengo todavía fe, quiero tener fe todavía en que vamos a salir adelante y lo dejo aquí. Muchas gracias, Marina, muchas gracias a todas. Mi impresión es que buena parte del debate está mezclada con cosas que la gente siente, como temores, miedos, vergüenzas, ¿no? A qué es lo que podría pasar, ¿no? Si las mujeres trans fueran más libres, ¿no? Estuvieran más reconocidas, cuando en realidad es una pregunta un poco mentirosa, porque la ley estatal se está planteando sobre el hecho de que ya hay una cantidad importante de leyes autonómicas, es decir, no es algo que va a suceder, ya está sucediendo en Andalucía, está sucediendo en Valencia, Comunidad Valenciana, en Cataluña, Madrid, Aragón, en fin, una serie de sitios nada pequeños, y ninguna de esas predicciones catastróficas sucede. Y por otra parte, yo creo que hay una cuestión muy importante, y es que la cuestión científica atraviesa estos debates, pero no para hablar de ciencia, sino quizás para albergar más bulos y más ideas erróneas, ¿no? ¿Hasta qué punto, de alguna manera, hay implícita una crítica a la ciencia, ¿no? Desde varios lugares, porque cuando la ciencia no dice lo que tú quieres que diga, como está apuntando Aurora, pues cito los artículos, aunque no apunten a lo que yo quiero que apunten, ¿no? Con la esperanza de que la gente no se va a leer las fuentes de los artículos, o incluso cuando somos productoras cuando somos personas productoras de ciencia, ¿no? Con informes, con artículos, pues de pronto no solamente aparece la clásica división entre ciencias naturales y el resto de las ciencias, sino que además nos autodescalificamos, parece ser, ¿no? Como personas científicas, porque de alguna manera no parecemos lo suficientemente buenas, ¿no? Y yo creo que algunas de nuestras carreras adolecen de llevar a cuestas varias mochilas muy pesadas que nos han hecho avanzar como mucho más lento, ¿no? en estos procesos, o a lo mejor no a todo el mundo, pero algunas personas sí lo percibimos así, ¿no? Entonces, ¿cómo pensáis que podríamos contraatacar o revalorizar, ¿no? este lugar científico de las mujeres trans, de productoras de conocimiento, productoras de una opinión informada, no una opinión de me levanto por la mañana y porque me dan miedo las mujeres trans me dedico a decir barbaridades? No. Y también cómo la ciencia se tiene que fijar en estos otros elementos, ¿no? Como los sentimientos, ¿no? de una gente que se siente asustada por este tema, otra gente que no se siente nada asustada, pero que utiliza los derechos trans como una manera de polarizar el debate, ¿no? y de comprometer incluso lo que están haciendo las unidades de igualdad, intentando que la igualdad sea una igualdad de género y no sea un sentido de igualdad interseccional, donde el género es importante, pero también está la sexualidad, está la orientación sexual, están otras cuestiones que están entrelazadas, ¿no? Que son tan importantes y que yo creo que son vitales para las vidas de las mujeres trans, ¿no? Yo quiero matizar algunas cosas que se han dicho. La primera es una corrección
esta primera es una corrección que es a mí misma, que había dicho a una quinta parte y he abierto el estudio. La violencia por parte de la pareja antes de la ley, un 39,6% de las personas trans, después un 10,6%. Así que es una cuarta parte y no una quinta parte. La mayoría de formas de discriminación bajan por lo menos a la mitad. Un apunte sobre el deporte es que no solo hay como evidencia los estudios directos sobre los resultados de las personas trans, la evolución de sus características fisiológicas. También tenemos el tema de que los Juegos Olímpicos es una de las competiciones más importantes del mundo, es una de las que en estos momentos tiene menos restricciones, porque en estos momentos solo pide 1 año de hormonas y es el doble que muchos otros reglamentos en la testosterona que admitan. Y por ahora, que sepamos, no ha habido una sola mujer trans que haya llegado a participar. Si tuvieran una ventaja tan grande y tan injusta, lo suyo sería que estuviera lleno de mujeres trans, porque hay muchas mujeres trans atletas. Y tendría que haber repuntado las cosas que quería comentar de lo que ha dicho la gente, porque no me acuerdo muy bien. Bueno, puedes volver ahora después cuando te acuerdes. Sí. Lo que estaba diciendo ahora, Marina, de que se nos pide que justifiquemos, lo peor es que además podemos hacerlo, lo hacemos y ni así. Porque tenemos muchísimos datos que no tendríamos que necesitar justificar tanto. Al resto de la gente no se le pide una justificación tan minuciosa. Y están. Ahora cedo la palabra. Yo ahí sí que desde luego me quejo ya últimamente mucho de que se nos está pidiendo cosas que al resto de la población no se le pide, ¿no? Estoy últimamente aburrida de ver ocurrencias de última hora para intentar contenernos como si fuéramos algún tipo de peligro social que hay que contener, y cómo se nos insiste en que tenemos que acreditar nuestra estabilidad y madurez, y yo me pregunto, bueno, ¿y a los demás cuándo se les pide que acrediten su estabilidad y madurez? No veo ningún certificado de estabilidad y madurez para las personas no transexuales, pues para acceder, yo qué sé, es decir, a la conducción, al trabajo, a la gestión de otros compañeros en direcciones, en su vida ordinaria, para acceder al matrimonio, para tener hijos, y sin embargo nosotras parece que sí se nos puede pedir que pasemos pruebas, ¿no? Que pasemos pruebas de pureza, que pasemos pruebas de esfuerzo, que pasemos pruebas de que merecemos de alguna manera estar ahí, como si estuviéramos aspirando a algún tipo de título, de privilegio. En realidad solamente estamos pidiendo que se nos deje vivir como las demás, no estamos pidiendo más. Y es curioso, porque lo que está subyaciendo todo esto es un privilegio, efectivamente, y un prejuicio del que la gente no es ni consciente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues primero, seguir adelante con nuestras vidas, seguir ocupando espacios, seguir ofreciendo visibilidad, seguir investigando y ofreciendo datos, porque no nos queda otra. Y porque además es bueno que lo hagamos así, ¿no? Pero sobre todo también ya nos toca ir denunciando los prejuicios, ir sacando un poco los colores a gente que si se cambiara la persona trans por otro tipo de minoría señalada, no aceptaría el discurso. Yo el otro día, ante una persona que me hacía una propuesta de segregación de derechos, es decir, que a las personas trans se nos reconociera, pero se nos reconociera con menos derechos que a las demás, le decía, mira, ahora cambia la palabra trans por otra palabra que quieras, ¿no? Pues musulmán, negro, persona con discapacidad funcional, y ya verás qué mal suena lo que estás proponiendo, ¿no? Inmediatamente tú dirás, no, no, espera, esto no es así. Y sin embargo con nosotras parece que todo va. Entonces hay un problema de que se está luciendo sin ningún tipo de vergüenza los prejuicios sociales, que parece que lo estamos normalizando, y esto hay que ponerlo ya en su sitio. Quizás las compañeras quieren reaccionar también. Y quizá puedo preguntar yo, en relación a la sociedad, en realidad es que muchas veces estamos reaccionando desde el colectivo LGTB con
demasiada poca contundencia, pues se tiene como demasiado miedo a salir del framework, del modelo de es que tenemos que hacer pedagogía. Y cuando realmente se nos está atacando con maniobras que son de extrema derecha. Y realmente cuando una persona reaccionaria te está intentando colar un debate cuando es un falso debate, saben que sus argumentos son falsos, no tienen datos empíricos sobre lo que están diciendo, lo que quieren hacer es divertirse contigo moviendo la pelotita y ver cómo les rebates y hacerte perder el tiempo y distraerte de tus objetivos como activista, que son, desde un principio, son conseguir que los derechos humanos pues, se respeten, ¿no? Y el problema que tenemos ahora mismo es que tenemos derechos humanos que no están respetando, tenemos organizaciones internacionales que lo han dicho, tenemos colectivos que lo han dicho, tenemos ministerios de justicia que le dan la razón y todo eso se está ignorando y tenemos que justificar cómo esta ley no podría no hacer daño a las personas cis en un futuro hipotético en el cual se aprobase con evidencia empírica traída del futuro. Eso es más o menos el estado del debate. Cuando entendemos perfectamente que un debate en el 8M solamente de hombres, pues igual no procede, tenemos en nuestro caso oleadas de paneles de personas cis discutiendo cómo las personas trans no somos dañinas para ellas, que es como de... A ver, si tenemos un colectivo que está en riesgo de exclusión, que sufrimos violencias y estamos desprotegidos a nivel civil, a nivel no tenemos DNIs básicamente, pues necesitaremos leyes para esas cosas. Y cuando haya otros problemas, pues necesitaremos leyes para esos otros problemas, pero es que ahora mismo no los hay. Y es un poco, en realidad, que tenemos que educar sobre que realmente esto no es un debate. Esto es una persecución a una minoría de toda la vida. Y ya está. En términos de universidad... Bueno, perdón, Elena, ¿quieres aportar? No, sí, que yo en línea de lo que decías de jugar con la pelotita, de estar haciéndote perder el tiempo, sí que he visto, es que además me han pasado 3 casos súper sintomáticos de esto, de una persona, yo estar diciendo algo por Twitter, en este caso, me responde una persona y a esta persona le respondemos 2 compañeros míos porque lo que ha dicho es una burrada y yo. Y responderme de manera agresiva a mí y a los otros 2 darles la razón, porque yo era la única persona trans de las 3. Y esto no me ha pasado solo una vez, así que en línea eso es que es perfectamente lo que está pasando, que realmente no están ahí porque les interese el debate, porque les interese aprender, sino que en muchos casos simplemente lo que están haciendo es hacerte perder el tiempo. Rolling. A mí lo de que nos hagan perder el tiempo me asusta bastante, porque está claro, es decir, que una de las líneas de oposición a la ley trans es el ir generando problemas, ir generando conflicto, ir retrasando los trámites, a ver si se cae la legislatura sin que haya sido aprobada la ley. O sea, esto a mí me parece que es claramente una línea de acción política por parte de algunas personas que, bueno, pues que de esta manera no se atreven a dar la cara abiertamente y manifestar su oposición y decir que creen que no deberíamos estar ahí, pero que sin embargo están haciendo lo posible para que no lleguemos, ¿no? Y para que en un futuro, pues más felices para ellas, pues a ver si hay un gobierno de derechas que ya directamente nos niega la existencia y se quedan más a gusto, ¿no? Como ha pasado en otros países, por cierto. Porque, bueno, pues cuando llegó Donald Trump a la presidencia, se aprobaron 34 leyes de discriminación en Estados Unidos, que ahí están. En algunas directamente se nos ha borrado. O en Hungría, donde ya no existimos como concepto. O en Polonia, donde se nos persigue ya por las esquinas, ¿no? Y estamos hablando de 2 países de la Unión Europea. Es decir, hay una alianza muy contra natura de gente que presuntamente está en la izquierda y que tiene un bagaje de defensa de derechos humanos y de gente de toda la vida que siempre nos ha negado, pues que parece que coinciden en la necesidad de que se nos contenga, ¿no? Bien, tendremos que denunciar esto también. Y sobre todo lo que tenemos que hacer ya es explicar que no es normal que estemos 4 mujeres discutiendo, por ejemplo, sobre si yo soy una, tengo que tener los mismos derechos que las demás. Es que el planteamiento en sí ya es un despropósito. Y sin embargo lo estamos viviendo utilizando esto. O sea que entonces, bueno, pues es un poco terrible, ¿no?
quería mandar una pregunta que hace Anabel Forte en el chat de YouTube, que ella dice, ¿cómo se vive desde las ciencias exactas en la universidad para Aurora, para Elena, para Juan, y en especial en relación con el argumento de que en la ciencia se hace ciencia y no cabe la vida personal, ¿no? Como si las ciencias jurídicas y sociales nos dedicásemos bueno, en fin. ¿Qué os parece esta pregunta? Bueno, para empezar, las ciencias exactas dejaron de existir hace mucho tiempo. Eso, no hay ciencias exactas. Pero en realidad... Ciencias exactas es mates en principio. Sí, pero bueno, en realidad, aunque la ciencia sea exacta, el científico siempre es inexacto. ¿Queréis responder vosotras antes que ahora te has hablado menos? Bueno, es que desde la ciencia se hace ciencia, la vida personal no tiene... ¿Qué significa eso? Cuando estamos haciendo ciencia, realmente estamos haciendo ciencia. ¿A qué se refiere? Pero no lo dice como que ella está de acuerdo, sino que está haciendo una crítica a que cuando la gente dice que la ciencia es ciencia, no la vayamos a ensuciar con la vida personal. Yo creo que esta persona no se está posicionando en estar de acuerdo, sino un poco qué respuesta... Sí. Pero la gente que sí lo dice, la gente de la que está hablando, ¿a qué se refiere? Porque si yo, una persona trans, estoy haciendo ciencia, mi vida personal no afecta más allá de que me están discriminando fuera de mi proceso de hacer ciencia, perjudicándome en mi proceso de hacer ciencia. Si estoy haciendo ciencia sobre personas trans, también es en mi vida personal, es la ciencia que dará unos datos. A ver, también si se hace bien, habrá una interpretación de la realidad a partir de los datos que se corresponde a estos. En vez de citar 7 fuentes que te contradicen. Creo que la pregunta también va porque hay una especie de cultura de que los científicos son objetivos y jamás erran. Eso hace referencia al que el método científico que en ciencia utilizamos lo que se llama el método científico, que bueno, más que un método es una estrategia o receta donde intentamos eliminar los sesgos de los estudios haciendo un proceso que es repetición, réplica y revisión por parte de la comunidad. Y ese proceso, evidentemente, hay veces que las personas se piensan que ese proceso les da el superpoder de ser ellos ese proceso y que cada persona en sí es objetivo. Cometen 2 falacias normalmente. Una, pensar que ellos son el método científico, lo cual es egocentrismo. El segundo es pensar que el método científico no puede fallar. Si tú tienes una comunidad que no es diversa, una comunidad donde todo el mundo es, por ejemplo, vamos a suponer que todos son personas que son señores blancos cis heterosexuales de España de clase media alta, pues a lo mejor hay algún sesgo ahí, ¿no? Es como de, sobre todo si empezamos a repetir estudio sobre estudio, y pues puede haber algún sesgo, ¿no? Y de hecho, es como de... las personas trans, muchas veces nuestros problemas nos investigan. Los tratamientos que necesitamos, a menudo nos hace investigación sobre ellos en muchos años, o la investigación no llega al médico que nos atiende. Entonces... algunos sesgos sí que hay, ¿no? Es como de... No sé si queréis... Y eso sin entrar en cuando se cometen errores, sí, vamos a suponer sin querer, en el método o en la interpretación. Exacto. Sí, es que al final es como... realmente la ciencia es ciencia, los datos son datos, pero quienes plantean las hipótesis, quienes sacan las conclusiones, quienes interpretan todo, son humanos y como humanos, pues podemos tener nuestra propia experiencia que también nos influya en cómo interpretamos las cosas. Sí, nos tenemos que basar en los datos, pero a lo mejor puede haber 2 interpretaciones plausibles y tender más a una o a otra en función de nuestra experiencia, y por eso es tan importante que haya una comunidad diversa con diversas vivencias, porque al final esa mezcla de sesgos en la interpretación y en el planteamiento de hipótesis es lo que realmente enriquecería a la ciencia. Así que sí, la ciencia es ciencia, pero quienes hacen la ciencia son humanos. Tendría esta gente que leerse el discurso contra el método de Carl Feyerabend, en la que pone en duda que pueda existir un método objetivo sobre una base humana.
Y sobre todo si estamos hablando de cuestiones sociales, lo siento, pero la educación, la cultura, la religión, la política atraviesa todo el debate y lo condiciona. Esto es así. Y difícilmente. Y nos están muchas veces diciendo la opinión de fulanito de tal, que es un gran científico. Bueno, pues la opinión de fulanito de tal es la opinión de fulanito de tal. No es necesariamente un estudio empírico o de campo con una base amplia de fulanito de tal, sino que fulanito se ha puesto a pensar sobre nosotras y entonces, pues como es una persona de prestigio, de crédito, ha establecido una opinión. Una opinión que puede ser perfectamente ignorante de la realidad, que puede tener una base de prejuicios brutal y que puede valer, pues, sencillamente una higa. Porque, lo siento mucho, pero aquí la gente no nace o sea, no parte en sus investigaciones sociales de un punto blanco inmaculado, ¿no? Todo el mundo tiene ya una herencia cultural y política. Sobre todo porque yo creo que ese tipo de miradas de alguna manera impide una cosa que nos parece tan importante como es el trabajo multidisciplinar, donde la comunicación entre diferentes disciplinas es tan importante, ¿no? Anabel, por supuesto, estaba diciendo que ella no estaba de acuerdo con esto, pero que nos lanzaba un poco esta pregunta para que tuviéramos ocasión de hablar de esto, ¿no? Y Nacho dice que la psicología tiene claro hace mucho tiempo que la construcción de la identidad no se fundamenta únicamente en la biología, ni siquiera sabemos cómo la biología contribuye a ello, ¿no? Si queréis reaccionar a esto, y que también hay muchas otras personas que nos están felicitando por la mesa y nos están dando las gracias online, ¿no? Yo creo que en este sentido yo me siento un poco parte, ¿no?, de esta discusión que introducía Nacho, el decano de psicología, cómo la psicología ha tenido un papel muy importante de cómplice, ¿no?, en esta represión a las personas trans, y como desde muchos lugares, desde la propia psicología, estamos diciendo otras cosas, ¿no? O sea, que yo creo que tiene un valor muy importante precisamente quién hacemos ciencia, cuál es el propósito de la ciencia, al servicio de quién, ¿no? Es decir, una ciencia también que esté enfocada a la protección de los derechos, ¿no?, a las poblaciones vulnerables, en este sentido, a los derechos de las mujeres trans y de las personas trans en general y no binarias, ¿no? ¿Habías levantado la mano, Aurora? ¿Te gustaría reaccionar a esto que comentaba Nacho? Me da la sensación de que estoy un poco monopolizando el debate, lo siento si es así, pero es... respecto a los errores de la ciencia, hay varios ejemplos clarísimos de sesgos. Por ejemplo, la homosexualidad y la transexualidad han estado mucho tiempo clasificadas como enfermedad, pero esta clasificación directamente no se basaba en ciencia, aunque la hicieran científicos, porque no había ningún estudio que justificara que cumplían las condiciones para ser enfermedad. De hecho, se han hecho y ni de coña cumplen las condiciones. Esto es uno de los otros dos casos muy relevantes de sesgo: el ROG, Rapid Onset Gender Dysphoria, y la autoginefilia. Son dos mitos sobre la transexualidad que han surgido de científicos, y esta vez sí que con estudios, pero mal hechos. El ROG, Rapid Onset Gender Dysphoria, habla de los casos de adolescentes a los que les viene lo de ser trans de repente. Pero se basa en un solo estudio que no pregunta a dichos adolescentes, pregunta a sus padres. Y sus padres, que tienen sus sesgos, no les ha parecido de repente, mientras que el niño se lo llevaba callando 10 años. Mi madre pensó que a mí me había dado de repente, llevaba desde los 4 años. Y no se lo pensó con mala fe, simplemente es que como no se lo había dicho, no sabía que estaba de antes. Y este Rapid Onset Gender Dysphoria no se ha aceptado nunca por ninguna organización seria científica, precisamente por esto, porque el estudio está muy claramente mal hecho. Y luego está el de la autoginefilia, que es mucho más bestia y complicado el sesgo implicado, porque hizo muchos estudios para defenderla,
pero todos tenían los mismos errores. El primero es que no comparaba lo de la autoginefilia con si le pasaba a personas cis, mujeres cis, hombres cis. Y cuando se han hecho estudios ha resultado que las mujeres cis clasifican en las cosas de la autoginefilia esta, que no es autoginefilia, cuando se habla con propiedad se le llama en inglés Female Embodiment Fantasy. Las mujeres cis en ratios parecidos a las mujeres trans que clasificaba como autogenefílicas. Algo por debajo, pero claro, estamos comparando con las clasificadas como autogenefílicas, que no son todas. Así que es una clasificación injusta. Y es algo por debajo, pero no mucho. Otro de los problemas es que su teoría es que las personas trans o son gays muy gays, que son tan gays que se pasan al otro sexo. Sí, es así, la teoría es muy estúpida, pero ha sido predominante durante mucho tiempo, antes incluso del método científico. Muchas culturas antiguas pensaban así. Y grupos en Twitter. Para explicar el resto, nuestro código penal decidió que éramos personas que teníamos un fetiche de vernos como mujeres. Como es una clasificación, hay otra cosa que es muy necesaria. No solo que sea característico del grupo, también necesitas que la gente realmente encaje en esa clasificación, por lo menos de forma aproximada. Pero hay muchísima gente trans, porque además lo del ser tan gay no incluía a bisexuales, asexuales, claro que no, ni a toda esta gente. Todos estos los ponía como autoginefílicos, pero muchos no cumplían. Y entonces, ¿cuál era su conclusión? Todos los que no cumplen mienten o se han equivocado al responder. Eso no es ciencia seria. Yo ahí le diría... No asumes en un estudio en que haces una encuesta que la gente miente. Yo ahí transmitiría a los... Más cosas en este de la... que verdaderamente pocas áreas de conocimiento tienen una deuda de autorreflexión como la psicología, ¿no? Y más en relación al problema de las personas trans. Porque lo cierto es que llevan pues varios decenios sometiéndonos a unos diagnósticos y a unas clasificaciones que efectivamente se crearon por un grupo de 3 personas en un resort con una máquina de escribir, dirigidos por un señor llamado David Spitzer, y que se saltó perfectamente lo de hacer cualquier tipo de estudio científico o empírico que justificara los diagnósticos. Era su leal saber y entender. Y este señor pues estuvo durante 20 y tantos años ofreciendo la cura de la homosexualidad y de la transexualidad en su propia clínica, hasta que en 2012 reconoció que no había curado a nadie en 20 años y que verdaderamente las bases del propio diagnóstico no existían o no habían dado resultado, ¿no? Que se habían equivocado, vamos. Murió 3 años después o 4 en Lord de Multitud como un gran científico, pero lo cierto es que el daño está ahí. Y además, en algún momento dado, ese diagnóstico que no tiene ninguna base empírica se ha convertido en un field de atribución de derechos. O sea, ¿qué tiene que ver un diagnóstico que está diseñado para prestar tratamiento médico con la atribución de derechos civiles? Pues esta perversión se ha producido, ¿no? La psicología tiene una deuda con nosotras, me parece a mí, porque verdaderamente ha hecho elucubración y etiquetado sobre nuestras vidas y nuestras personas sin atender primero a nuestra realidad, a las manifestaciones que no les cuadraban en su esquema conceptual, como bien ha señalado aquí Aurora, y bueno, y se han quedado tan anchos. De alguna manera, pues lo que podríamos esperar es que del proceso de reflexión cambien de actitud. Y sobre todo pues que sean un poco más humildes en el hecho de que los diagnósticos tienen una finalidad, que es la de posibles terapias o tratamientos, pero cuando no hay necesidad la terapia no es necesaria. Y segundo, ¿terapia de qué y sobre qué base, ¿no? Y ya a la sociedad en general, por favor, dejen de invocar los diagnósticos, porque los diagnósticos serán para ver si yo recibo un tratamiento médico, pero ¿qué tiene que ver eso con mi registro civil? ¿Qué tiene que ver eso con mi inclusión laboral? ¿Qué tiene que ver eso con otras cosas? Lo siento, pero es que hemos sido víctimas de todo este proceso de conceptualización y de etiquetado.
Y bueno, a veces me da miedo cuando en el propio colectivo nos empeñamos tanto en crear etiquetas, y en crear conceptos. A mí, desde el punto de vista del derecho, me dan pánico. Lo dejo ahí. A mí me parece muy importante que Nacho además se signifique en esto, ¿no? Sabiendo además que ha codirigido una tesis hace poco, ¿no? Que hace una profunda crítica a las mediciones de masculinidad y feminidad en los test estadísticos, ¿no? Que se utilizan en el diagnóstico, y cómo me parece muy importante, ¿no? Que las facultades de psicología se manifiesten en positivo en ese sentido y sean capaces de hacer una autocrítica sin sentirse dañadas en su ego, ¿no? Es decir, que podemos criticar la psicología y seguir siendo parte de una ciencia que sea autocrítica, ¿no? Y esto probablemente la va a hacer mejor ciencia, ¿no? O ciencia en primer lugar. Tenemos una pregunta de Lota, una persona que nos pregunta, yo quisiera preguntaros, y esta sería la última antes de cerrar, si nos importa, yo quisiera preguntaros sobre la redacción de la ley trans. He leído muchas críticas sobre cómo se utiliza como sinónimo sexo de género, y me gustaría saber cómo responder a esto, si la podemos ayudar a esta persona a responder a las personas que le preguntan sobre esta cuestión. Esto es del lenguaje legal, en realidad, ¿no? Ni siquiera. Porque se nos está pidiendo que resolvamos una polémica que ya lleva más de 50 años para promulgar una ley, ¿no? Lo siento, pero la concepción del género lleva sometida a debate varios decenios, y hasta ahora ninguna de las leyes de igualdad o ninguna de las leyes de protección contra la violencia de género se ha molestado en definir qué se entiende por género y la relación que tiene con el sexo, ¿no? Y ahora aparecer que nosotras somos las que tenemos que diferenciar esto, tenemos que solucionar esta polémica y tenemos que hacer una formulación sobre pues este debate, ¿no? Yo lo siento, la gente que está haciendo esta propuesta, que me dé una concepción del género que no sea utilizada con fines discriminatorios, que no sea utilizada con una identificación reduccionista a la genitalidad externa como única manifestación válida de la sexuación del ser humano, y que de alguna manera pues esté de acuerdo o genere un gran consenso social. Porque dentro del feminismo yo veo que no ha habido un gran consenso social, dentro de la antropología social o de la psicología tampoco, y desde el punto de vista jurídico, sencillamente, toda persona tiene una identidad sexual que se compone de su esencia biológica, con no solamente la genitalidad que tiene al nacer, sino también pues su genética, su configuración endocrina. Todo el mundo tiene su identidad de género en lo que se refiere a su inserción en el entorno social, y todo el mundo tiene sus expresiones de género. Y porque sencillamente cuando aparece una minoría en la que no cuadra la clasificación mayoritaria y que por eso tiene problemas sociales, aparece esta resistencia y esta necesidad de llegar a la pureza de los conceptos. Lo siento. Lo que estamos intentando es restaurar una situación de derecho de una minoría que ha sido maltratada socialmente. Y ahora, si usted quiere un máster de sexología, pues mire, se va a la universidad, a la Autónoma de Madrid, y lo propone, que quizás es el escenario adecuado. Nos cabe en la pica. Bueno, es un debate apasionante. Yo soy en ese sentido muy wagneriano, ¿no? De esta necesidad de explicar por qué a veces el género siempre fue sexo, ¿no? Pero bueno, es verdad que no se le puede pedir al debate trans resolver una cuestión que es relevante en muchas otras áreas y que no le corresponde a esta ley ni a otra, cuando las leyes no han definido ni qué es la igualdad. Lo digo porque es algo que yo exploré en mi tesis doctoral, en fin. Por aquí quería señalar un poco algo que dice Marta Morgade, ¿no? Que yo creo que es importante que hagamos una autocrítica a las ciencias en las que estamos. En ese sentido, yo creo que la psicología se merece, como otras ciencias, un buen repaso, ¿no? Y que nos posicionemos también en el lado de los derechos y no en el lado de la medición y el diagnóstico para segregar, ¿no? Yo, si os parece, me gustaría cerrar aquí, ¿no? Con estas aportaciones tan importantes que habéis hecho, ¿no? A la ley, pero también a cuál es el lugar, ¿no? De la ciencia, de las mujeres científicas, investigadoras, estudiantes, profesoras, ¿no? En un contexto que no siempre, digamos, entre comillas, es amable, ¿no? O que se inventa barreras adicionales un poco para reconocer vuestro trabajo, y que creo que sois un buen ejemplo de esa resistencia trans en la investigación, en la docencia, ¿no? Y que
ojalá hubiera más mujeres como vosotras, ¿no? Haciendo aportaciones importantes y ayudándonos a progresar en estos debates, ¿no? Os quería dar las gracias. Sí. Permíteme que te interrumpa, pero es que me han chivado por WhatsApp que hoy parece que ya se ha registrado la reforma de la ley trans por parte de otros partidos políticos fuera del gobierno. O sea, me ha chivado Judith por WhatsApp. Sí. No sé si podemos decir algo sobre eso, porque creo que es un momento de pedir apoyo a... Judith Jonas. ¿Qué? Judith Jonas, por casualidad. Sí. Por varios partidos políticos, Compromís, CUP, Más País y la RC han registrado la ley trans propuesta por el Ministerio de Igualdad, con algunas mejoras, reformas, pero la acaban de registrar en el Congreso hoy miércoles. Entonces, bueno, de aquí de cara al orgullo, pues estaría bien que presionemos para que, bueno, si no la aprueban, pues que al menos que se vean un poco presionados a ello. Yo no sé exactamente qué han registrado, es decir, sí que me molestaría en ver esta tarde pues qué texto se ha registrado y si es el borrador del ministerio, el borrador de la legislatura anterior, una mezcla, qué tipo de elaboración o qué tipo de propuestas tiene. Pero lo siento, no soy especialmente optimista por este registro. Sí. Y lo dejo bien claro, o sea, ¿por qué? Pues porque hay un compromiso de gobierno de sacar la ley a través del gobierno y hay ya un itinerario trazado. Evidentemente estamos encontrando resistencia. Este registro está bien como forma de presionar al gobierno y en especial concretamente al PSOE en este bloqueo que está haciendo, pero plantea riesgos esto también, porque tú imagínate que nos toman la palabra y dicen, vale, muy bien, seguimos la tramitación de este proyecto. Pues es que nos encontraríamos con que al ser un proyecto presentado por partidos y no por el gobierno, tiene un itinerario. Para empezar, entraría en el calendario en el puesto que le corresponde según el registro, y esto significa que prácticamente no tendríamos plazo para poder tramitarlo. Contando con que al no tener los informes de las secretarías generales técnicas de los ministerios ni del ministerio que lo impulsa, etcétera, pues tendríamos que tener un informe de la ponencia, un informe del Consejo de Estado que podrían retrasar enormemente la tramitación de este proyecto, ¿no? Yo, bueno, como forma de presionar al PSOE que está haciendo ese bloqueo y más concretamente una parte del PSOE encabezada por la señora Carmen Calvo, pues lo puedo entender. Pero lo que espero es que se desbloquee, es decir, que el gobierno se lo tome esto en serio y que impulse un proyecto porque tendría ciertas ventajas en la tramitación, Y en todo caso, desde luego, no perdonaría nunca, yo esto lo quiero decir bien claro, no perdonaría nunca que por H o por B al final ni una ni otra opción fuera tramitada y que se nos dejara aquí pasar la legislatura sin aprovechar esto. Porque es que llevamos ya 4 legislaturas esperando. Esto hay que dejarlo bien claro. Quizás ahora estamos en el peor momento, con la pandemia, con la crisis, con todo, pero es que llevamos 4 legislaturas detrás de esto. O sea, esto no es una cosa de ayer y esto no es una improvisación. En fin, que veremos. Estoy de acuerdo, pero que quería mencionarlo solamente. Es el momento de mencionarlo, Juan, y gracias por hacerlo. Yo creo que nos toca una lucha científica, personal, social, de una pedagogía que no siempre igual nos apetece hacer, pero que igual es el momento de hacerla y en ese sentido os agradezco muchísimo vuestro tiempo, vuestra aportación experta, personal y activista, que de verdad a todas habéis estado fantásticas, me ha gustado mucho y gracias por la suerte de estar aquí con vosotras. Muchas gracias y a ver si la próxima vez en presencial y con churros. Eso es, churros siempre. Nos apuntamos. Muchas gracias. Chao. Gracias a ti y a la universidad. En ese sentido, gracias a la Facultad de Psicología, a Marta Morgade, a Nacho, el decano. Eso. Chao. Gracias a todos.